Nunca imaginó que mirar la pantalla de su teléfono pudiera sentirse físicamente como un disparo en el pecho. Pero ahí estaba Carlos, congelado en la cocina de su casa, a las 3:00 de la madrugada, viendo como 15 años de sacrificio se evaporaban en tiempo real. El silencio de la casa era absoluto, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador y el latido ensordecedor de su propio corazón, que golpeaba sus costillas con la violencia de un animal atrapado. Lo que descubrió en esa gráfica descendente no solo eran números rojos, era la aniquilación completa del futuro que había prometido proteger. Carlos no era un apostador, ni un lobo de Wall Street, ni siquiera alguien que entendiera de velas japonesas o blockchains. Era un padre de familia, un arquitecto técnico de 45 años que había ahorrado cada bono de Navidad y cada hora extra, pensando en una sola cosa: la universidad de sus gemelos, Sofía y Mateo. Durante años, el dinero había estado seguro, durmiendo en una cuenta de ahorro tradicional que apenas generaba intereses, pero que le garantizaba paz mental. Sin embargo, la inflación de los últimos años había empezado a comerse el valor de ese dinero, y el miedo a que sus ahorros no fueran suficientes comenzó a susurrarle al oído cada vez que iba al supermercado. Fue entonces cuando apareció Julián, el compañero de trabajo que de repente conducía un coche nuevo y hablaba de libertad financiera en la hora del café. Julián le mostró su cartera digital, rendimientos del 20% mensual, proyectos sólidos y una moneda estable algorítmica llamada Terranova, que, según él, era más segura que el Banco Central. La semilla de la codicia, plantada en el terreno fértil de la inseguridad financiera, germinó rápido. Carlos comenzó a investigar, o al menos eso creía él. En realidad, solo consumía videos de YouTube que confirmaban lo que deseaba creer: que existía un camino rápido para multiplicar el patrimonio de sus hijos sin esfuerzo. La noche del martes, después de una cena familiar donde sus hijos hablaban emocionados sobre sus opciones universitarias, Carlos tomó la decisión que marcaría su destino. Sentado en el sofá, con la televisión de fondo, transfirió el fondo universitario completo, $45,000, a la plataforma de intercambio. Al principio, la euforia fue embriagadora. En solo 3 días, su saldo había crecido $1,000. Ganaba más dinero durmiendo que trabajando 8 horas en la oficina, y se sintió, por primera vez en su vida, más listo que el sistema. Se miraba al espejo y veía a un visionario, un padre moderno que sabía aprovechar las oportunidades. Pero el mercado financiero es una bestia que huele la inexperiencia y la castiga con brutalidad. Esaú, madrugada y domingo. Una notificación vibró en su mesa de noche, despertándolo de un sueño inquieto. No era una alarma, era una alerta de precio. Carlos desbloqueó el teléfono con los ojos entrecerrados, esperando ver una corrección menor, quizás un bajón del 5%, que los expertos de Twitter llamarían una oportunidad de compra. Lo que vio le heló la sangre en la moneda Terranova, diseñada para valer siempre $1. Cotizaba a 0.65 centavos. Se levantó de la cama como un resorte, intentando no despertar a su esposa, Elena, y corrió a la cocina buscando señal, como si el Wi-Fi pudiera arreglar la catástrofe. Refrescó la pantalla a 0.5 centavos. Refrescó de nuevo, 0.42 centavos. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Intentó presionar el botón de vender todo, pero la aplicación se quedó pensando. Un círculo giratorio infinito que se burlaba de su desesperación. El sistema estaba saturado. Miles de personas como él intentaban salir por una puerta del tamaño de una aguja. Fue en ese instante, mientras el círculo de carga giraba sin cesar, que Carlos notó algo que lo paralizó aún más que la pérdida de dinero. En el foro de la comunidad, donde antes todo eran memes de cohetes y lunas, alguien acababa de publicar una captura de pantalla de un documento legal filtrado. El documento no era sobre el precio de la moneda, era una orden de embargo contra los fundadores de la plataforma
por fraude masivo y desvío de fondos. No se trataba de una caída del mercado, se trataba de que el dinero, su dinero, quizás ya no existía físicamente. La mañana llegó con una luz grisácea que parecía enferma, reflejando el estado interior de Carlos. No había dormido, pero tampoco sentía cansancio, solo una náusea persistente instalada en la boca del estómago. Se duchó con agua helada, intentando lavar la culpa. Pero la imagen de la gráfica en caída libre estaba tatuada en sus retinas. Bajó a desayunar y la escena cotidiana de su familia le resultó insoportable. Elena preparando café, los gemelos discutiendo sobre quién usaría el coche el fin de semana. Ellos vivían en una realidad donde el futuro estaba asegurado. Carlos vivía ahora en un infierno secreto, donde ese futuro había sido incinerado. ¿Estás bien, amor?, preguntó Elena, notando su palidez y el sudor frío en su frente. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Solo es estrés del trabajo, un proyecto que se complicó, mintió Carlos, y la facilidad con la que la mentira salió de su boca le asustó casi tanto como la pérdida financiera. Se fue al trabajo, pero no pudo concentrarse. Se encerró en el baño de la oficina cada 20 minutos para revisar el teléfono. La moneda había rebotado levemente a 0.55, dándole una falsa esperanza cruel, para luego desplomarse a 0.3 centavos antes del almuerzo. Cada centavo que bajaba representaba semestres de universidad perdidos, libros que no se comprarían, alquileres de residencias estudiantiles que no se pagarían. Hizo el cálculo mental y sintió ganas de vomitar ante los $45,000. Ahora solo quedaban teóricamente 13,000. Buscó a Julián, el compañero que lo había metido en esto, desesperado por una explicación, por alguien que le dijera que era un error del sistema, que todo volvería a la normalidad. Lo encontró en la cafetería, pero Julián no tenía la actitud de un hombre arruinado. Tranquilo, Carlos, hay que tener manos de diamante, le dijo Julián, repitiendo frases vacías de internet. Yo voy a comprar más. Esto es una rebaja. No pierdes hasta que vendes. Carlos lo miró con incredulidad. ¿Estaba loco o era un fanático? La negación de su amigo le hizo ver la realidad con una claridad dolorosa. Estaba solo en esto. Intentó procesar la venta de nuevo. Esta vez, la aplicación no mostró el círculo de carga. Mostró un mensaje en letras rojas sobre fondo blanco en retiros, suspendidos temporalmente por mantenimiento de la red. El pánico se transformó en terror puro. No era que sus activos valieran menos, era que el banco digital había cerrado las puertas con el dinero adentro. Carlos sintió que las paredes de la oficina se cerraban sobre él, asfixiándolo. Salió al estacionamiento para respirar, aflojándose la corbata. Llamó al número de soporte técnico de la plataforma. Una grabación en inglés le dijo que debido al alto volumen de llamadas, no podían atenderle. Envió correos electrónicos a nada. Esa tarde, de regreso a casa, el peso de la mentira era insostenible. Miraba a otros conductores y se preguntaba si ellos también llevaban secretos devastadores, si detrás de cada rostro tranquilo había una ruina financiera escondida. Al entrar a su casa, escuchó risas. Sus hijos estaban en la sala, viendo una película. Elena estaba en la mesa del comedor, con la laptop abierta, y varios folletos esparcidos sobre la madera. Carlos, ven a ver esto, lo llamó ella, con una sonrisa radiante. Llegaron las cartas de admisión. Sofía entró en la universidad privada que quería. Es cara, pero con el fondo que tenemos, cubrimos los 2 primeros años sin problemas. El mundo de Carlos se detuvo. El sonido se apagó. Solo veía los labios de su esposa moverse y los folletos brillantes de la universidad. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Tenía que decírselo. Tenía que romper esa burbuja de felicidad, ahora mismo. Abrió la boca para confesar, para decir, lo perdí todo, pero las palabras se atascaron en su garganta. El miedo a ver la decepción en los ojos de Elena
El miedo a perder su respeto, su admiración y su estatus como proveedor fue más fuerte que su moral. Eso es maravilloso, balbuceó, sintiéndose el ser más despreciable del planeta. Esa noche, mientras Elena dormía, Carlos cometió el segundo gran error, el que convertiría una tragedia en una catástrofe. Pensó que si no podía recuperar el dinero, tenía que reemplazarlo. Entró a su banca, en línea tradicional, la de su cuenta de nómina. Vio que tenía preaprobado un préstamo personal de emergencia por $20,000 con una tasa de interés altísima. Su mente, secuestrada por la dopamina del pánico y la desesperación, formuló un plan suicida. Tomaría el préstamo, lo invertiría en una operación de venta en corto, apostando a que el mercado seguiría cayendo para recuperar lo perdido. Era la lógica del ludópata, a intentar curar la herida con la misma arma que la causó. Hizo clic en aceptar préstamo. El dinero se acreditó al instante, pero justo cuando iba a ejecutar la operación para intentar salvarse, el noticiero de la televisión, que había dejado encendido en silencio en la sala, mostró un cintillo de última hora con el logo de la plataforma donde tenía su dinero. Subió el volumen. El presentador, con rostro serio, anunció: el CEO de la plataforma, Terry Saif, ha sido detenido en un aeropuerto internacional intentando huir del país. Se estima que el fraude asciende a miles de millones de dólares. Las autoridades han congelado todos los activos. Carlos cayó de rodillas frente al televisor. La noticia confirmaba lo peor. No era volatilidad, era un robo. Y él no solo había perdido los ahorros de sus hijos, acababa de endeudarse con el banco por $20,000, más que ahora tenía en su cuenta corriente, listos para ser usados en una estrategia que ya no tenía sentido. Tenía una deuda enorme y 0 ahorros. La matemática de su vida se había roto. Los días siguientes fueron una neblina de horror. Carlos vivía en piloto automático, funcionando como un zombi en el trabajo y como un actor en su casa. Cada vez que Elena mencionaba la matrícula o el depósito para el alojamiento universitario, él inventaba una excusa burocrática. El banco pide una actualización de datos. La transferencia tarda unos días por seguridad. La presión interna comenzó a manifestarse en su cuerpo. Le apareció una erupción en la piel por el estrés y su cabello comenzó a caerse. Pero lo peor era la soledad. No podía contárselo a nadie. Su orgullo de hombre responsable, de padre proveedor, era una prisión de hierro. Una tarde, recibió una llamada del banco. No del digital, sino de su banco de siempre. Señor Carlos, le llamamos por movimientos inusuales. Vemos que tomó un préstamo de alto riesgo. Y luego, intentó hacer transferencias a una entidad bloqueada por la Comisión de Valores. Necesitamos que se presente en la sucursal. El cerco se estrechaba. Ya no era solo dinero perdido. Ahora su reputación bancaria estaba en entredicho. Salió de la oficina temblando, sintiendo que todos lo miraban, que todos sabían que era un fracasado, que había jugado a la ruleta con el futuro de su familia. Esa noche, llegó al punto de quiebre. Se sentó en su coche, en el garaje, con el motor apagado, llorando en silencio. Pensó en huir, pensó en seguros de vida, pensó en todas las salidas cobardes que cruzan la mente de un hombre desesperado. La oscuridad era total, no solo en el garaje, sino en su alma. Fue entonces cuando entendió la lección más dolorosa de todas. El dinero no era lo más valioso que había perdido. Había perdido la confianza en sí mismo, la honestidad con su pareja y la paz. La avaricia no se trataba solo de querer más dinero, se trataba de no valorar lo suficiente lo que ya tenía. Había arriesgado lo seguro por lo incierto, la tranquilidad por la adrenalina. Sacó el teléfono, no para mirar la gráfica, esa ya no importaba. Buscó una foto de sus hijos cuando eran pequeños, el día que abrieron su primera cuenta de ahorros con una alcancía de cerdito. Recordó la promesa que se hizo ese día,
en protegerlos. Y se dio cuenta de que mentirles era la forma definitiva de fallarles. Mucho peor que perder el dinero. La verdad era una bomba que destruiría su vida tal como la conocía, pero era la única base sólida sobre la que podía volver a construir algo. Se secó las lágrimas, respiró hondo y salió del coche. Caminó hacia la puerta de la cocina, donde sabía que Elena estaría revisando facturas. Su mano tembló al girar el pomo. Sabía que al cruzar ese umbral, su matrimonio, la imagen que sus hijos tenían de él y su estabilidad, entrarían en una zona de guerra adentro. Elena levantó la vista y su sonrisa se desvaneció al verle la cara. «Carlos, ¿qué pasa?», preguntó ella, poniéndose de pie lentamente. «Si te está gustando esta historia y quieres aprender de los errores financieros de otros para proteger tu patrimonio, por favor suscríbete para ayudarnos a crecer y seguir contando más historias reales». Carlos se sentó frente a ella. Tomó sus manos, que se sentían cálidas y seguras, todo lo contrario a él, y soltó la bomba. No hubo justificaciones, no hubo culpas a terceros. «Elena, tenemos que hablar. He cometido un error terrible. El dinero de la universidad ya no está». El grito de Elena no fue de ira, fue de dolor puro, un sonido ahogado que a Carlos le dolió más que cualquier insulto. Luego vino el silencio, un vacío denso y frío que llenó la cocina durante minutos, que parecieron horas. Ella retiró sus manos de las de él, como si quemaran. «¿Todo?», preguntó ella, con un hilo de voz. «Todo», confirmó Carlos, bajando la cabeza. «Y hay más. Pedí un préstamo intentando arreglarlo». Las siguientes horas fueron las más duras de su vida. Hubo lágrimas, hubo gritos y hubo preguntas para las que no tenía respuesta. «¿Por qué? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Sus hijos bajaron al escuchar el alboroto, ver la decepción en los ojos de Sofía y Mateo, cuando se enteraron de que sus planes universitarios estaban en peligro. Fue la penitencia máxima. Pero esa noche, algo extraño sucedió. Al haber soltado la verdad, el monstruo que lo asfixiaba desapareció. Ya no tenía que esconderse en el baño, ni mentir, ni fingir. Estaba en la ruina, sí, y su matrimonio pendía de un hilo, pero era libre. Durante las semanas siguientes, la familia tuvo que reestructurarse radicalmente. No hubo universidad privada. Sofía y Mateo tuvieron que aplicar a becas de última hora y optar por la universidad estatal, trabajando a medio tiempo para cubrir sus gastos. Carlos devolvió el préstamo intacto, la única decisión inteligente que tomó a tiempo, cancelando esa deuda antes de gastarla. Aunque pagó una penalización, vendieron el segundo coche, cancelaron vacaciones. La austeridad llegó a casa, pero también llegó una nueva forma de comunicación. Carlos, humillado pero decidido, comenzó a educarse financieramente de verdad, no con videos de gurús, sino leyendo libros de historia económica y gestión de riesgo. Un año después, la cicatriz seguía ahí. La confianza de Elena se recuperaba milímetro a milímetro. Pero Carlos había aprendido que la riqueza no se mide en rendimientos porcentuales, sino en la capacidad de dormir tranquilo por las noches. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba el garaje para vender cosas viejas y sumar algo de dinero al nuevo fondo de ahorros, esta vez en bonos del tesoro aburridos y seguros, encontró una vieja caja de documentos. Entre papeles viejos, cayó un sobre cerrado que no recordaba. Era una carta de la empresa donde trabajó hace 20 años, antes de que nacieran los gemelos. Lo abrió con curiosidad. «Estimado Carlos, le informamos sobre el estado de su plan de acciones para empleados». Ann leyó el documento 2 veces. No podía creerlo. Había olvidado por completo que, como parte de su paquete de despido de aquella empresa tecnológica antigua, le habían dejado unas acciones residuales, acciones que nunca reclamó, que nunca movió, y que habían estado acumulando splits y dividendos en silencio durante 2 décadas. Pero aún faltaba el golpe más duro, o tal vez el milagro más irónico. Con las manos temblando, buscó la cotización actual
de esa empresa tecnológica. No era una criptomoneda. Era una empresa real, sólida, que había crecido exponencialmente. El valor de esas acciones olvidadas no era una fortuna millonaria, pero sumaba casi exactamente la cantidad que había perdido en la estafa en $45,000. Carlos se sentó en el suelo del garaje y comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. La vida le estaba devolviendo el dinero, pero no como premio, sino como una prueba final. Podía usar ese dinero para intentar jugar de nuevo, para buscar la revancha rápida, o podía usarlo para lo que estaba destinado desde el principio. Esa noche, puso el cheque sobre la mesa. No hubo celebración eufórica. Solo hubo un suspiro colectivo de alivio. El dinero fue directo a pagar la matrícula de los semestres restantes de sus hijos y a un fondo de emergencia intocable. Carlos entendió que el dinero que viene rápido se va rápido, pero el que se construye o se encuentra con paciencia y propósito es el que perdura. Había recuperado sus ahorros, pero la lección de humildad valía mucho más que esos $45,000. ¿Te identificas con esta historia? Escríbenos en los comentarios. Queremos conocer tu experiencia financiera y si alguna vez la impaciencia te jugó una mala pasada. Carlos miró a su familia cenando tranquila. No eran ricos, no tenían lujos, y él conducía un coche viejo. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la gráfica de su felicidad estaba en verde. Y esa era la única tendencia que importaba.